Shock séptico es el resultado del daño inducido por la respuesta inmunológica del huésped a una infección grave. Vamos a primero comenzar con conceptos básicos, los cuales son el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis grave y choque séptico. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica va a cursar con lo siguiente: una temperatura mayor a 38.3 grados o menor a 36 grados, una frecuencia cardíaca aumentada de más de 90 latidos por minuto, taquipnea o una presión arterial de CO2 menor de 32 miligramos de mercurio, una leucocitos mayores a 1200 o menores a 4000 o al 10% en banda. La sepsis ocurre cuando hay un foco infeccioso. La sepsis grave ocurrirá cuando hay una disfunción orgánica por la sepsis, hipoperfusión e hipotensión. Finalmente, cuando la condición no se trata o no se ha podido tener una evolución favorable, se va a llevar a choque séptico. Ese se define como la hipotensión secundaria con presión arterial sistólica menor a 90 miligramos de mercurio o con una disminución de más de 40 miligramos de mercurio. Los factores de riesgo van a ser las enfermedades crónicas como el VIH-Sida, el EPOC, las enfermedades malignas o la administración de agentes supresores. Factores de mal pronóstico van a ser la alta carga infecciosa, los factores de virulencia, la resistencia a antibióticos y aquellos o en la población como tal se va a afectar en los más pequeños y en los adultos mayores. Va a ser más prevalente en hombres y de acuerdo al grupo étnico, las personas de raza negra van a ser más afectadas. La epidemiología a nivel mundial se tiene que hay 19 millones de casos por año, aunque se dice que esta cifra no es correcta, ya que puede ser mucho más de lo que se conoce. La mortalidad en pacientes con sepsis es de 30%, incrementa en adultos hasta 40% y en pacientes con choque séptico la tasa de mortalidad es de 50%. La fisiopatología, vamos a comenzar con la respuesta del huésped, la cual sugiere que está influenciada por polimorfismos genéticos. Es un intento por controlar ocurre en la respuesta inflamatoria, que carece de especificidad, por lo cual condiciona a un daño no solo por el agente causal, sino también por daño a los tejidos, disminuyendo por medio de mecanismos reguladores. La respuesta inflamatoria se delimita el daño una vez terminado el agente causal, pero este mecanismo antiinflamatorio facilita la generación de infecciones secundarias. Bueno, esto dependerá también de la carga de patógenos, la virulencia, el estado de salud del hospedadero, el grado de afectación de la infección, si es regional o sistémica. La inmunidad innata es importante en la protección o las defensas del huésped y también puede ser la generadora de complicaciones. Actúa en los primeros minutos, horas tras la infección. El propósito de esta es coordinar la respuesta adaptativa, tanto la humoral como la celular. Los patógenos, como tal, van a interactuar por medio de receptores, reconociendo los receptores o los patrones moleculares asociados con patógenos. Estos van a generar una regulación en la alza de transcripción de genes inflamatorios y en producir citocinas proinflamatorias por las células mononucleares, induciendo también a destrucción microbiana por radicales libres de oxígeno. Esta cascada aumentará la gluconeogénesis, la fiebre, va a causar hipotensión, fuga capilar y depresión miocárdica, que complicándose, esta puede generar una insuficiencia cardíaca y también una insuficiencia orgánica múltiple, también puede llevar a la muerte. Estos receptores también detectarán a los patrones moleculares asociados con daño, que se conocen como alarminas, van a ser liberadas a la circulación por esto se activó gracias a una lesión estéril, como es el caso de los traumatismos.
Las alteraciones de la coagulación van a ser primero por receptores de la proteasa activada o RPA, que son el lazo entre la coagulación y la inflamación. El RPA tipo 1, al exponerse a altas dosis de trombina y también al haber una disminución de la concentración sérica de proteína C, van a ejercer un efecto nocivo en las células endoteliales, liberando el factor tisular y este desencadena la cascada de la coagulación. También se ven lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, inducen la expresión de factor tisular en células mononucleares y endoteliales, favoreciendo la conversión de protrombina en trombina, induciendo la producción de fibrina a fibrinógeno. Todo esto va a hacer que los mecanismos fibrinolíticos se afectan y las concentraciones de inhibidor de plasminógeno activado tipo 1 evite la producción de plasmina a partir de plasminógeno, resultando en la generación de coágulos de fibrina en la microvasculatura, conduciendo a una inadecuada perfusión tisular y una insuficiencia orgánica múltiple. Vamos a ver mecanismos inmunosupresores y mecanismos inflamatorios. Los pacientes sépticos van a sufrir de linfopenia, esto gracias a la apoptosis que sufren las células linfocíticas A y las TCD4. En el caso de los mecanismos inflamatorios, los fagocitos, por medio de la interleucina 10, van a ser llamados a la reparación tisular, reduciendo la inflamación por los linfocitos T. También hay mecanismos neuronales por medio del nervio vago llamado reflejo neuroinflamatorio que van a transmitir un daño causado por inflamación por medio de fibras que van a llegar hasta el nervio esplénico, primero pasando por el tallo cerebral, el cual, este último, el nervio esplénico, liberará norepinefrina y acetilcolina por los linfocitos TCD4 del vaso. La acetilcolina se unirá a receptores colinérgicos alfa 7 de macrófagos, inhibiendo la liberación de citocinas proinflamatorias. Vamos a hablar de disfunción orgánica aguda y afectación multiorgánica. La disfunción orgánica está dada por diversos daños metabólicos, que son las alteraciones de la oxigenación tisular y hipoxia secundaria a disminución del aporte de oxígeno. Esta falta de oxígeno genera radicales libres de oxígeno, produciendo daño mitocondrial. Esto asimismo producirá liberación de alarminas que activan a los neutrófilos y los neutrófilos van a causar una respuesta inflamatoria. La disfunción orgánica aguda va a afectar al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular y al sistema nervioso central. El último va a presentar obnubilación o delirio. En el sistema respiratorio vamos a presentar síndrome de dificultad respiratoria o hipoxemia con infiltrados bilaterales, aunque los dos van a estar en conjunto. También va a presentar en el sistema cardiovascular hipotensión y una concentración sérica de lactato elevada. Cuando hablamos de afectación multiorgánica, vamos a ver que las principales van a ser el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y la función renal también van a verse muy afectada. Otras posibles que pueden ser afectados van a ser el delirio, la coagulación intravascular diseminada, una provocación de trombocitopenia, una hipertransaminasemia, hiperglucemia y disfunción adrenal y por último síndrome del eutiroideo enfermo. Por último, el tratamiento de estos pacientes tiene que ser rápido y dinámico para aumentar la supervivencia de estos mismos. La intervención potencial va a ser tratamiento antimicrobiano, resucitación dirigida por metas, ventilación mecánica invasiva y control de la glicemia. Tratamientos de soporte van a ser apoyo ventilatorio, profilaxis antitrombótica y profilaxis para evitar úlceras gástricas. Esta última puede ser causada por estrés, por la sedación o por la misma situación del paciente. Gracias.